Ustedes muy cordiales días. Y hoy, 14 de septiembre, vamos a dar inicio a la semana número 6 de nuestra unidad didáctica Topografía para Caminos y Vías Urbanas. El tema que tenemos seleccionado, programado para el día de hoy, es la continuación de un trazado de carreteras que hemos iniciado estudiando un plano para determinar su orografía. Hemos continuado con el trazado de la línea de gradiente y ahora vamos a trazar un alineamiento. Un alineamiento preliminar. Vamos a bocetear un alineamiento que satisfaga las exigencias del Reglamento Nacional de Carreteras. Es un tema realmente interesante, ¿no? Al igual que los anteriores que venimos nosotros tratando. Cada semana el tema suele ser más directo con la normatividad. Es decir, se van conjugando el dominio del terreno virtual que estamos nosotros analizando y las características geométricas tanto de los tramos rectos como de los tramos curvos que tienen que considerarse en un proyecto de carreteras. Entonces vamos a saludar cordialmente a quienes me están saludando a través del chat. Ustedes saben que siempre los días martes tenemos una sesión breve y tenemos que dar paso siempre al siguiente docente. Vamos a saludar cordialmente a Richard Suárez, Richard Jonathan Suárez Medrano, Jamil Alejandro Ocrospoma, Ocampo Cindy Emily, Luis Antonio Fano Seminario, Eduardo Rojas Zúñiga, Mauricio Canayo, Vergara Paucar Renzo Alex y Bonifacio Castelo, Rubén. Muy buenos días a todos los presentes en esta sala virtual, donde estamos dando inicio a nuestra sesión número 6. El tema de la semana viene a ser el trazado de un alineamiento preliminar de una carretera. Para esto vamos a ir a nuestra hoja de apuntes, vamos a mostrar nuestro avance de las 5 semanas. Observarán ustedes que en esta semana en Caminos no tenemos retroalimentación, lo vamos a hacer en la semana número 7. Así que hoy y el día viernes tenemos avance de tema. También trataremos, hasta donde el tiempo nos alcance, el tema de las curvas circulares, horizontales simples. Bien, entonces vamos a ir mostrando primero dónde nos hemos quedado el día viernes, que tuvimos una sesión muy bonita, muy interesante, con buena participación, y esperemos que siempre nuestras sesiones tengan esa cualidad, donde sus preguntas ustedes se puedan formular de modo reiterado. Voy a mostrar entonces nuestro plano que se encuentra en AutoCAD para que todos nosotros el día viernes nos encontremos con ese mismo avance, ¿no? Y si estamos en el modo manual también con una hoja impresa en A4 donde podamos tener el trazo de la línea de gradiente. Compartimos el AutoCAD.
Bueno, para la mayoría de los estudiantes, porque somos mayoritariamente quienes estamos utilizando el dibujo asistido por computadora, salvo algunas muy gratas excepciones que también vienen haciendo su trabajo en el modo manual. Pero este plano que vamos a mostrar en este momento es un plano que fue colocado en la plataforma Moodle en la semana número 3 en formato de lectura PDF. Luego de una sesión intensa que tuvimos, se pudo realizar la importación del archivo PDF en AutoCAD en una versión alta. Recuerdo que les recomendé que hagamos la importación en 2018 o superior. Y luego este archivo fue compartido al grupo de estudiantes que tienen ustedes en una versión 2013. Y desde allí nosotros hemos trabajado su vectorización. Hemos hecho renombrado de capas, le hemos dado propiedades a cada una de las capas. Me estoy refiriendo, cuando hablamos de capas, a una capa que se llama curvas menores y a otra capa que se llama las curvas mayores, llamadas también curvas maestras o curvas principales. Y las curvas menores toman el nombre de curvas secundarias. Bien, hemos hecho nosotros el renombrado de la cuadrícula, la grilla. Como es un plano que se encuentra a escala 1/2000, 1 centímetro es equivalente a 20 metros. Eso lo hemos visto antes de ingresar al entorno de AutoCAD, para tenerlo siempre presente en nuestra mente, ¿no? Cuando estamos dibujando, sabemos que 1 centímetro en el papel son 20 metros en AutoCAD. Y como la grilla debe tener 10 centímetros de separación, entonces decimos, si 1 centímetro es 20 metros, 10 centímetros serán 200 metros. Entonces hemos ajustado nuestra grilla, lo hemos ajustado a 200 metros de separación en horizontal y también 200 metros de separación en vertical. Esa grilla, que en estos momentos no es muy perceptible por el tema de las curvas, se puede ver mucho mejor si nosotros hacemos el apagado. Si hacemos el apagado de las curvas, vamos a ver efectivamente la grilla, ¿no? La grilla que realiza el trabajo de georreferenciación de esta información gráfica, debido a que nos indica las coordenadas de posicionamiento, ¿no? Las coordenadas UTM, que también hemos tenido la oportunidad de revisar en otra materia, ¿no? Me parece en saneamiento y en irrigaciones hemos intentado esclarecer el significado de las curvas mayores, las curvas menores y también las coordenadas UTM, las zonas en el Perú, 17, 18, 19, y las bandas M, K y L, ¿no? Hemos tratado de dar una explicación, hemos hecho una navegación ligera en el programa Google Earth para tener de manera clara las coordenadas en nuestro país. Entonces, estos temas vienen complementándose en las 3 unidades didácticas, ¿no? Y la topografía es una sola, pero está sujeta a diferentes normas. La norma de carreteras, en este caso, el diseño geométrico de carreteras 2018, nos entrega los criterios técnicos que tenemos que tomar en cuenta cuando se desea crear una nueva infraestructura vial. Bien, acto seguido nosotros, después de haber colocado la cuadrícula en una semana posterior, hemos entregado el punto de inicio de la carretera, que para nosotros es el punto A,
y también el punto final de la carretera, el punto B. El punto de inicio y el punto final. Es lo que nosotros hemos realizado en una semana posterior. Y una vez que hemos delimitado los puntos de inicio y punto final, hemos hecho un primer trazado que se llama la línea de vuelo. Vamos a poner acá nuestra línea de vuelo. Hicimos el trazado de la línea de vuelo, que viene a ser una línea recta que une A y B, respectivamente. Y esta línea de vuelo tiene una distancia total y tiene también una diferencia de nivel. Y con esos datos de distancia horizontal y de distancia vertical, hemos entregado la pendiente. Me parece que salió algo de 13.3%. Fue alrededor de 13% fue la pendiente para esta línea de vuelo. Estos datos seguramente ustedes lo tienen anotados. En los videos está el procedimiento de cálculo, utilizando calculadora científica algunas veces y otras veces utilizando el programa Excel, la hoja de cálculo Excel. Una vez que nosotros hemos tenido una idea de la línea de vuelo, ¿no? Sabemos que una carretera no se puede construir en línea recta, ni mucho menos tenemos una carretera con 13% de pendiente. Hemos considerado en la tabla de pendiente máxima que las carreteras tienen un total, una elevación total máxima de 10%. Pero como no podemos tomar valores extremos y tratándose de curvas de nivel que se encuentran a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, según el reglamento hay que actuar con cierta prudencia en estos casos. Entonces nosotros vamos a tomar en cuenta que en nuestro alineamiento los tramos no deben de superar el 8%. Y así como la pendiente mínima es 0.5%, también nosotros vamos a considerar un mínimo de 2.5%. Luego de haber terminado con la ubicación de los puntos A y B, la semana pasada, que ha sido la semana número 5, en una sesión que comenzamos igual que ahora, ¿no? Haciendo una revisión de contenidos, aspecto que le agradó muchísimo a la licenciada que estuvo supervisando la sesión. Siempre es bueno rememorar, ¿no? Cuando estuvimos conversando después de la supervisión, me dice, ingeniero, siempre es bueno traer a la semana lo que hemos hecho en las semanas anteriores, ¿no? Para ingresar motivado al tema, ¿no? Con algunas ideas claras. Entonces, la semana pasada hemos hecho este trazo que ustedes están viendo, este trazo de la línea de gradiente, ¿no? Hemos trazado esta línea curvilínea que tiene la forma del terreno, que además tiene una pendiente homogénea. Para nuestro caso hemos seleccionado una pendiente de 5%, lo que significó una abertura de compás de 40 metros en AutoCAD y 2 centímetros en modo manual, utilizando el compás. Hemos ido intersectando curva a curva, ¿no? Como ustedes pueden ver, estos puntos de color verde limón, le damos un clic, se llaman puntos de intersección. Es decir, estos vienen a ser los puntos donde el arco de circunferencia, que tiene un radio de 40 metros, intersecta a la curva de nivel. Entonces hemos ido intersectando una a una las curvas. Hemos intersectado, por ahí tuvimos algunos errores de trazo. Tuvimos que regresar de nuevo.
Pero felizmente el tiempo nos alcanzó, ¿no? Algo que también fue bastante, digamos, sorprendente, ¿no? De las habilidades que siempre uno tiene que tener para trabajar todo el tema en el tiempo que tenemos establecido. Felizmente pudimos llegar nuevamente al punto B, y luego de llegar al punto B, dibujamos una polilínea, ¿no? Una polilínea que va siguiendo la forma de las curvas de nivel y al mismo tiempo uniendo punto a punto, ¿no? Hemos conseguido unir A con B con un trazo curvilíneo. Esto significó una longitud total de más de 1 kilómetro, ¿no? A todos ustedes, cuando le pedí la longitud de la polilínea, tuve varias participaciones que está más o menos por el rango de 1100. Esa ha sido la longitud de la polilínea. Y aquí nos hemos quedado, ¿no? Este ha sido nuestro trabajo de la semana anterior, y tenemos una línea de gradiente, y sobre esta línea de gradiente tenemos que decidir un alineamiento. Un alineamiento, digo, para nosotros, pero pueden ser 2 alineamientos, 3 alineamientos, alternativas de alineamiento. Pues siempre los proyectos de ingeniería, cuando están en una etapa de preinversión, siempre se exige, según las normas de proyectos de inversión, siempre se elige como mínimo 2 alternativas. Y cuando ya llega a la etapa de factibilidad o estudio definitivo, ya de las 2 o 3 alternativas se escoge la mejor y se desarrolla los estudios finales para esa alternativa seleccionada a través de un documento o un conjunto de documentos que se llama el expediente técnico. Pero ese viene a ser la etapa final. Ese viene a ser la etapa final, que es la elaboración del expediente técnico que desarrolla la mejor alternativa y también presenta los elementos básicos para realizar las actividades de operación y mantenimiento del proyecto. Entonces, esos son temas a posteriori. Pero lo que nosotros tenemos que desarrollar es por lo menos una alternativa. Así que les voy a pedir a todos los presentes que para el día viernes tengamos nuestra línea de gradiente finalizada. Siempre verifiquen ustedes también en sus planos, verifiquen la concurrencia de datos, ¿no? Eso siempre es bueno. Recuerden ustedes que esta coordenada 270.600 y 8.687.200 debe de presentarse en las coordenadas. De tal manera que si nosotros pedimos una identificación del punto de intersección que estamos viendo, debe de darnos la coordenada que estamos mencionando en la grilla. ¿Por qué les hago esta recomendación? Porque en el momento que he estado revisando los trabajos, ustedes ahí pueden ver en el chat la concurrencia de datos. O sea, si nosotros estamos indicando una coordenada, el dibujo debe de responder a esa coordenada. Lo están viendo ustedes en el chat. De igual forma, si ustedes se acercan al punto de inicio, el punto de inicio tiene que tener la coordenada que nosotros hemos indicado. Eso porque en los siguientes pasos, si no se encuentra en su posición, entonces vamos a tener discrepancias. Ustedes también pueden identificar la coordenada del punto de inicio. Se acercan ustedes al punto. Preferible utilizan la opción punto. Y entonces van a tener ustedes la coordenada.
La coordenada de A y la coordenada de B para nosotros son muy conocidos. ¿Por qué son conocidos? Porque son los únicos puntos que van a tener coordenadas enteras. Son puntos que tienen coordenadas enteras. Los demás puntos probablemente tengan sus tres decimales. Probablemente cada uno de estos puntos tenga sus tres decimales. Entonces, el punto A y el punto B han sido datos que hemos entregado y estos puntos tienen coordenadas enteras, es decir, su parte decimal es 0. Entonces, igual vamos a escribir la coordenada del punto de llegada y copiamos. Copiamos y pegamos para que ustedes puedan verificar sus planos y todos tengamos la misma data, ¿no? La misma geometría. Esos serían entonces los puntos claves, ¿no? Que la coordenada de la grilla, que las coordenadas de A y de B, y que de esa manera nosotros tengamos esta línea de gradiente lista para poder trazar el alineamiento horizontal. Ahora, antes de ir a los fundamentos teóricos, ¿no? Porque hay que estar preparados para el tema en cuanto a la normatividad, pero ¿cómo se busca un alineamiento? Voy a poner una capa, solamente una capa que va a ser como un breve borrador, nada más. Vamos a poner una capa. Y le voy a poner de nombre libre porque todavía no es el trabajo oficial, pero es la idea que nosotros queremos desarrollar con apoyo de la norma. Le voy a poner una capa que se llama libre. Después la borraremos. Pero es para indicarles cómo se elige un alineamiento de una carretera. Esta capa libre, le vamos a poner un color. Para poder trabajar el día de hoy le vamos a poner un color, digamos un color 130. Y el grosor libre. Entonces, ustedes estando en esa capa, se ubican en el punto de inicio, porque la carretera tiene que nacer en el punto de inicio. Se ubican en el punto de inicio. Siempre de preferencia utilizan la opción node del capturador, la opción punto para que les capture el punto A. Entonces, en este momento ven ustedes que se encuentra, el cursor está ligado a la pantalla en el punto A. Y ustedes dicen, pues, si esta es mi línea de gradiente, si esta es mi mejor ruta, entonces puedo tener un tramo que sea, como decir, una media geométrica, ¿no? Un promedio entre los dos, ¿no? Algunos puntos estarán por encima, como ustedes pueden ver, otros puntos están por debajo. Pero esta línea debe estar más o menos tratando de incorporar todos los puntos del tramo que vamos a seleccionar. Por ejemplo, si tomo una línea así, este es un ejemplo, si tomo una línea así, entonces ustedes van a ver que efectivamente esta línea está pasando. Algunas veces, algunos puntos estarán encima, otros puntos estarán debajo. O sea, ¿eso qué significa? ¿No? Que en algunos lugares vamos a tener que cortar el terreno y en otros lugares vamos a tener que rellenar el terreno. Porque este viene a ser una línea de una pendiente promedio. Y también nuevamente seguiremos, ¿no? Ustedes dirán, bueno, entonces mi segundo tramo tendrá que ser por acá, dirán, ¿no?
voy a tener un segundo tramo que podría ser por acá. Y voy a tratar de hacer mi alineamiento de tal manera que siga la línea de gradiente, que sería la mejor alternativa a la línea de gradiente, pero voy a tratar. Y así ustedes dirán, bueno, este sería mi trazo de carretera. Igualmente ustedes siguiendo su línea de gradiente dirán acá también, entonces puedo hacer un trazo más y así puedo definir por dónde podría ir la carretera, ¿no? Siempre teniendo como base la línea de gradiente. Entonces, si nosotros hacemos el apagado de la línea de gradiente, lo que nos va a quedar son precisamente los puntos. Ven ustedes que nuestra línea va más o menos con algunos puntos que están encima de la línea, otros puntos están debajo. Pero vamos obteniendo una configuración de trazo, un eje de carretera. Este sería nuestro eje de carretera. Pero luego este eje de carretera habrá que evaluarlo, ¿no? Habrá que evaluar si el eje cumple o no cumple con el reglamento. Por ejemplo, habrá que observar que desde el punto A hasta el punto de intersección tenemos la pendiente que no supere el 8%. Si este segundo tramo tampoco supere el 8%, podría ser 5%, 4%, 6%, 7%, 7.9%. Pero si nosotros tomamos una decisión de no superar el 8% para que cuando hagan la revisión del proyecto nos acepten, entonces tenemos que lograr ese objetivo. Tenemos que ver también que estas distancias rectas, estos tramos rectos, tengan la longitud que establece la norma para una determinada velocidad de diseño. Y así, entonces son varios criterios geométricos que tienen que imponerse en la ruta seleccionada y satisfacerla. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos una curva, el reglamento nos dice el radio mínimo de la curva. Entonces, significa que nosotros vamos a hacer una curva, digamos, con un radio mínimo de 35 metros. Voy a dibujar la curva. Bueno, a la hora de hacer la curva, vemos que la curva no ingresa en esta zona. Hay problemas para representar la curva. Insisto, colocando las tangentes un poquito más alejadas del punto de intersección. Y ahora vemos que ya se ha dibujado la curva. Entonces, esta curva tiene un punto de inicio y tiene un punto de llegada. Esta curva tiene sus intersecciones con la tangente. Tiene un punto de inicio y un punto de llegada. Voy a dibujar esas perpendiculares. Acá está el centro, este es el centro de la circunferencia que hemos trazado. Y voy a trazar una perpendicular. Igualmente trazaremos una perpendicular al otro alineamiento.
siempre con la opción perpendicular para buscar el trazo perpendicular. Ahora, de esta circunferencia voy a cortar solamente el arco de la circunferencia. Utilizaré entonces el corte, voy a recortar una curva. Y este sería el arco. Ahora, usted dirá, profesor, ¿y cómo haría para colocar el otro arco? Entonces, la siguiente curva no va a tener continuidad porque solamente va a quedar va a quedar un radio bien pequeñito, ¿no? ¿Cómo hacemos, no? Entonces, probablemente lo ideal sería hacer un arco que llegue hasta este punto de intersección y luego hacer una curva reversa, ¿no? Pero eso ya es un poquito complicado, ¿no? De repente ustedes dirán acá, y acá tenemos otra curva, y acá otra curva. No van a ingresar las curvas, van a decir ustedes, ¿no? Y eso que le estamos dando el radio mínimo. ¿Qué será si le ponemos un radio de 50 metros? ¿No? No hay espacio. Entonces, esos detalles geométricos que debe tener la carretera es lo que tenemos que estudiar para que cuando tengamos un alineamiento, ese alineamiento cumpla lo establecido en la norma de carreteras para que puedan aprobar el proyecto. Entonces, el día de hoy vamos a hacer esa revisión rápida de los conceptos claves, ¿no? Lo que ustedes tienen que tener presente para que cuando nosotros tengamos nuestro alineamiento, ustedes lo puedan evaluar y puedan estar seguros que los trazos que hemos elegido son trazos concurrentes con la norma de carreteras. Es decir, hemos cumplido con dar una sugerencia técnica, pero basada en la norma de carreteras. Así que como este es un borrador, ¿no? Es solamente indicado el procedimiento a seguir. Ustedes pueden hacer un desarrollo 1, 2, 3, 4, 5, hasta finalmente quedarse con un trazo, ¿no? Por lo general uno hace 1, 4, 5 intentos y dice, no, esta no es, este no puede ser, ¿no? No puede ser. Tengo que borrar y hacer otro, ¿no? Entonces buscar otra alternativa, de repente uno dice, no, bueno, y si más bien voy por acá y si hago mi carretera de esta manera, entonces se va a eliminar una curva y voy a tener solamente 2 curvas. Pero estas curvas ya no van a ser reversas, no van a ser tipo S, ¿no? Nosotros veíamos una curva que cambiaba de sentido, ¿no? En cambio acá se dan 2 curvas en el mismo sentido. Una curva y otra curva. Recién acá cambia de sentido. Si ustedes están en una bicicleta, en una moto, en un vehículo, ustedes ya saben que cuando llegan a este punto de intersección, tienen un ángulo de deflexión horario. Este es un ángulo horario. Aquí también tiene un ángulo de deflexión horario, pero aquí tenemos un ángulo antihorario. Es lo que nosotros habíamos ya revisado en temas anteriores, ¿no? Se van a generar los ángulos de deflexión y entonces vamos a tener una poligonal abierta finalmente, ¿no? Muy parecida a la poligonal que nosotros hemos dibujado en la semana número 1. Por eso, si ustedes recuerdan a la primera semana, cuando hicimos el dibujo de una poligonal abierta, esa poligonal es el resultado de haber intentado el alineamiento de un terreno, sobre la base de un terreno. Se ha buscado que esa sería la manera como llegar de un punto de inicio al punto B, que fue en ese momento la pregunta. Vamos a ver entonces este tema el día viernes. Haremos algunos intentos, lógicamente, nosotros,
ustedes van a tener hoy día, mañana, para ver algún desarrollo, ¿no? Pero el día viernes, por la experiencia ya que uno tiene, yo le voy a dar pues el alineamiento que vamos a utilizar en nuestro curso, ¿no? Para no estar intentando varias veces, ¿no? Después de haber hecho de repente un intento, dos intentos, yo le voy a decir, bueno, trabajemos con este alineamiento y evaluemos. Si cumple con todo, lo aprobamos. Y si no cumple, habrá que hacer algunos ajustes. Pero les voy a dar ya más o menos un alineamiento con un cierto grado de satisfacción. Y voy a copiar estos datos que he puesto en nuestros apuntes de clase. En los apuntes de clase, hoy día es martes, y les agradeceré que ustedes me pongan ¿no? el aviso siempre para no pasarme, ¿no? A las 11:40 de la mañana. Por aquí está justamente la clase de ángulo de deflexión que hemos hecho, ¿no? Acabo de pasar. Aquí está el ángulo de deflexión. El ángulo horario, el ángulo más, y el ángulo antihorario, el ángulo menos, ¿no? Que fue trabajado en la clase número 1. Esto es la poligonal abierta, estamos en semana número 5. El cálculo de la pendiente para la línea de gradiente y el final de la clase, ¿no? Como ustedes pueden ver, 11:40, ¿no? 11:35 ya comienza el gallito acá, ¿no? 11:36 comienzan a avisar ya. 11:31, este ya de la semana pasada. Terreno accidentado. Aquí entonces. Aquí lo vamos a poner. El cálculo de la pendiente porcentual. Hay algunas participaciones de ustedes. Aquí. Aquí vamos a poner la clase de hoy, semana número 6. 14 de septiembre. El tema, alineamiento. Horizontal. Alineamiento horizontal preliminar de una carretera. Y recordemos que este alineamiento preliminar de una carretera es porque está sujeta solamente a la variable topográfica. Porque si tuviéramos que elegir un alineamiento final de una carretera, tendría que ser con un enfoque multidisciplinario. Tendría que estar el responsable de la topografía del terreno, tendría que estar el responsable de análisis de riesgos, tendría que estar el responsable de la hidrología, que tiene que ver con
con las lluvias y las caídas de las quebradas que podrían perjudicar la carretera en ciertas estaciones del año, ¿no? Que sería recomendable escuchar para poder ver si el trazo se mantiene o se busca otro trazo. Es decir, este trazo es preliminar porque está basado solamente en un enfoque topográfico. Habría que pensar también en el analista de suelos, que tendría que determinar por este trazo que tiene una conveniencia económica, habría que ver si este trazo responde a la resistencia del suelo exigido por la carga de los vehículos que van a pasar por ella. Entonces, este tiene un carácter multidisciplinario, pero en este momento lo vamos a ver desde el punto de vista topográfico. El alineamiento horizontal preliminar de una carretera y también las curvas circulares, horizontales, simples. Entonces, porque una carretera no solamente tiene tramo recto, las carreteras tienen tramos rectos y cada 2 tramos rectos tenemos una curva de empalme. Por lo general, cada 2 tramos rectos tenemos una curva de empalme. Entonces tenemos tramo recto, curva de empalme, tramo recto, curva de empalme, con algunas excepciones donde a veces no, hay 2 curvas seguidas. Debido a la naturaleza, a la topografía del terreno, a veces no es posible tener un tramo recto y se pueden colocar 2 curvas de igual sentido o de sentidos contrarios, sin tramo recto, como lo veremos en nuestros apuntes de clase, ¿no? Por eso vamos a hacer una breve teoría, una recomendación para que ustedes lo puedan leer. Bien, entonces, en este tema, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? O sea, siempre ustedes saben que yo les indico algunas pautas, porque es importante siempre indicar qué se necesita para estar bien en el tema, ¿no? Bien, lo primero que le tengo que decir es que para el día viernes ustedes cuenten con la línea de gradiente. Tenemos que tener siempre a la mano ya la línea de gradiente. Y siempre revisar que el plano sea compatible con las coordenadas y medidas indicadas. O sea que si un plano dice que una longitud tiene 200 metros, entonces ustedes a la hora de colocar su herramienta, ¿no? Su asistente que tienen ustedes de acotación, le tiene que decir 200.000. Si le dice 199.999, bueno, ustedes en ese momento dirán, bueno, casi es nada, ¿no? Pero es preferible mejor borrar esa línea y trazar una paralela que tenga 200 unidades, ¿no? De tal manera que su plano refleje las medidas que están establecidas tanto en las coordenadas como también en las posiciones.
Y luego, identificar algunos puntos base, ¿no? Algunos puntos base. Si estamos en el trabajo manual, no vamos a tener problemas porque estos puntos son sin parte decimal. Entonces van a poder ser colocados de la mejor manera posible, ¿ya? Este primer punto es un punto de cuadrícula, ¿ya? Este es el punto de cuadrícula. Es la intersección inferior izquierda, ¿no? Está en la parte inferior, parte izquierda, ¿no? Inferior izquierda. ¿Ya? Para que ustedes lo puedan ubicar, ¿no? Este es un punto de cuadrícula. Después aquí tenemos el punto A. El punto A. Y también tenemos el punto B. Tenemos el punto B. Ya está. Entonces, eso serían las recomendaciones para el día viernes. ¿Ya? Tener su línea de gradiente, revisar siempre su plano, que tenga las coordenadas, las medidas, y también identificar estas coordenadas, ¿no? La cuadrícula, el punto de intersección, que se encuentra en la línea inferior izquierda, la coordenada del punto A, la coordenada del punto B. Y vamos a ver aquí lo que dice su compañero, Johnny Briones, a quien le agradecemos su intervención. Dice Johnny Briones: profesor, ¿por qué al alineamiento se le conoce con el nombre del promedio visual? ¿Por qué le llaman promedio visual? Bueno, primeramente vamos a felicitar pues a Johnny, que seguramente se ha tomado el trabajo de ver el video, ¿no? El video de la semana, ¿no? Entonces, ustedes seguramente se darán cuenta que el promedio de varios números, vamos a poner acá, ¿ya? 21 es un número, 19, otro número, 18, 22, y podríamos colocar varios números. Pero si ustedes lo ordenan de menor a mayor, si ustedes hacen un ordenamiento de los números de menor a mayor, vamos a tener 18 ordenando, ¿no? 18, 19, 20, 21. En este caso 20 no tenemos, 21 sería, ¿no? 21 y 22. Ordenando, ¿no? Vamos a poner acá ordenando. Y entonces ustedes dicen, ¿no? Bueno, estos son los números y acá están ordenados. Entonces, te están presentando los mismos números, pero ordenados de menor a mayor o de mayor a menor. El promedio, llamado también la media, es el valor central. Le llaman el valor central.
Es un número que está al centro. Entonces, el promedio aritmético, llamado también media aritmética, es el valor central. Entonces, ustedes aquí dicen, ¿no? 18, 19, 21, 22. Ah, el número que está al centro aquí es el número 20. Como este número está al centro, entonces este es el promedio. Este número está al centro. Van a haber igual cantidad de números a la derecha, igual cantidad de números a la izquierda. Es el valor central. Entonces, el promedio aritmético es el número que está al centro de todos los números. ¿Qué será entonces el promedio visual? Será una línea que está al centro de la línea que coincide con el valor máximo y la línea que coincide con el valor mínimo. Voy a dibujar dos líneas para que ustedes lo vean, ¿ya? Le agradezco a su compañero la pregunta. Miren ustedes. Hemos indicado que esta línea debería ser el promedio visual. Esta línea debería ser el promedio visual. ¿Qué significa este promedio visual, ingeniero Yair? Bueno, significa que nosotros podemos hacer un trazo al punto más alejado. Vamos a poner un copy. Y otro trazo también a la línea que está más alejada. Así. Ambos están alejados, ¿no? Entonces, voy a extender. Voy a extender estos trazos. Y entonces, ¿qué es lo que ustedes se dan cuenta, no? Dicen, ah, ya, a ver un momentito. Aquí voy a extender un poquito más. Más o menos para que la pregunta de su compañero ayude, ¿no?, a comprender lo que estamos haciendo, ¿no? Y le voy a cambiar de color también para que ustedes lo vean mejor, estas líneas. Le voy a poner en la capa 0. Y entonces ustedes aquí dicen, ¿no? A ver, estos son los puntos más alejados que están sobre la línea y este está más alejado debajo de la línea. Entonces, si dibujo tres líneas, ¿no?, los dos que están a los extremos, va a ser un poco más fácil, tener el promedio visual, porque lo que haría es tomar esta línea, ¿no? Tomo la línea, ¿no?, tomo la línea,
Y entonces sabiendo, ¿no? Sabiendo las otras dos, retiro el capturador para que no se me vaya a ninguna de las dos líneas. Y entonces voy a poder buscar aproximadamente el centro, ¿no? Digo aproximadamente porque no lo voy a poder saber con exactitud, pero me va a ayudar estas dos líneas que hemos dibujado, nos va a ayudar para poder tener el promedio visual. Vamos a dejarlo por ahí, ¿no? O sea, ustedes se dan cuenta que esta línea más o menos pues va al centro, va por el centro, ¿no? Un poquito más, un poquito menos, pero lo que pasa es que acá este punto está mucho más alejado que el otro y bueno, lo ideal sería que esté un poco más hacia la parte inferior, pero no lo puedo cambiar del punto de partida, ¿no? Lo ideal sería para que esté al centro que esté por acá, ¿no? Ustedes dirán, profesor, ¿y más al centro no será por acá? Dirán ustedes, ¿no? Pero eso significa ya entonces que le cambio del punto de inicio. Y el punto de inicio de la carretera y el punto final no lo puedo cambiar. Entonces te da una idea más o menos aproximada de por dónde podría ir tu alineamiento horizontal. ¿Ya? Por eso es un promedio visual. Estrictamente matemáticamente hablando, tendría que ser una línea de regresión que vaya por el centro. Entonces, significaría que tendríamos que cambiar el punto de inicio. Bueno, si eso es posible, se cambia, ¿no? Pero si nos entregan un proyecto con un punto de inicio y un punto de llegada, ya tendríamos que respetar esos puntos de control. ¿Ya? Porque recuerden que los puntos de control son los que tienen datos geodésicos, ¿no? Tienen datos geodésicos, ¿no? Datos del IGN. Bien, entonces agradecemos la pregunta de Johnny Briones y le preguntamos si está bien, ha captado la idea del promedio visual, si Sí, se profesor. entendió la idea. Sí, Es un profe. símil, ¿no? Es un símil de los números, ¿no? Así como el número tiene un número, una cantidad numérica que está ubicada en el centro, también entonces entre dos líneas que están separadas, habrá una línea que va por el centro y ese será el promedio visual, el promedio gráfico, ¿no? El promedio geométrico. Es prácticamente su línea central, ¿sí? Claro, es su línea central, ¿no? Es una línea que va por la mitad, ¿no? Pero lo que pasa es que a veces el terreno puede estar más desnivelado para un lado que para otro, ¿no? Entonces, aproximadamente, ¿no? Es como decir su eje, ¿no? Más o menos. Bien, entonces hemos hablado sobre el problema, sobre el promedio visual, nuestras necesidades, y ahora sí vamos a ver nuestra hoja de información. Vamos a ver la hoja de información. La hoja de información. Número 5 y número 6. Los conceptos para el alineamiento horizontal se encuentran en estas dos hojas de información, de manera abreviada, ¿no? Tal como lo estamos llevando desde el inicio del semestre. Vamos caminando siempre, pero dando a conocer lo que aparece en el reglamento. Así que brevemente lo vamos a ver porque nosotros el mayor trabajo lo vamos a realizar el día viernes, pero de repente el viernes hacemos la actividad en AutoCAD y ya no nos damos tiempo para poder revisar algunos apuntes, ¿no? Entonces lo vamos a indicar ahora en estos 35 minutos que tenemos.
estas referencias. Bien, esta es la hoja de información número 5, que ha sido desarrollada el día viernes, pero ha sido desarrollada precisamente hasta el trazo del alineamiento horizontal, hasta aquí. Entonces, de aquí en adelante hay algunos conceptos. Algunos probablemente ustedes dirán son bastante intuitivos. Por ejemplo, el alineamiento es tratar de unir la mayor cantidad de puntos de la línea de gradiente a través de líneas rectas que son el promedio visual y los cuales conformarán parte del eje, ¿no? Porque la otra parte del eje son las curvas, ¿no? Una parte son los tramos rectos y la otra parte del eje son los tramos curvos. Estos alineamientos se eligen en función a ciertos conceptos del DG 2018, como por ejemplo los radios de las curvas, ¿no? Los radios de empalme, los radios. Y estos radios van acorde a la velocidad de diseño. Nosotros vamos a considerar una velocidad de diseño de 30 kilómetros por hora. ¿Ya? Antes de proceder al alineamiento vamos a tomar nota de cuáles son los criterios de diseño. Vamos a trabajar con cuántos vehículos al día, ¿no? Con una demanda. El tipo de terreno, si ya lo hemos averiguado, sabemos que es tipo 2, es un terreno ondulado. La pendiente máxima 8%, la pendiente mínima menos 2.5%. Y aquí hay algunas consideraciones, ¿no? Yo les voy a decir lo que nosotros necesitamos tener presente para el día viernes. Este acápite que ustedes están viendo, este párrafo, solamente se toma en cuenta cuando los ángulos de deflexión son menores a 5 grados. Pero nosotros vamos a tratar de que nuestro alineamiento que vamos a elegir no tenga ángulo de deflexión muy pequeño, ¿no? O sea, imagínense ustedes un ángulo de deflexión de 5 grados es prácticamente la línea casi recta, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con ángulo de deflexión de 60 grados, 70 grados, 80 grados. No vamos a utilizar estos ángulos que son casos muy especiales que se pueden presentar. Más bien, lo que ustedes sí tienen que recordar el día viernes es esta tabla, ¿ya? La tabla de las longitudes mínimas y máximas deseables de los tramos rectos, ¿ya? Las longitudes de tramos en tangente. Esto lo voy a anotar porque esto sí lo vamos a necesitar el día viernes, ¿ya? Lo voy a anotar para que ustedes también le pongan ahí en su hoja de apuntes las longitudes de los tramos en tangente. Y entonces voy a copiar ese párrafo de la hoja número 5, que dice lo siguiente. Longitudes mínimas y máximas. Las longitudes mínimas admisibles y máximas deseables en los tramos rectos
en función de la velocidad de diseño. Y aquí ponemos ver tabla, ¿no? Ver tabla de la hoja de información número 5. O también ustedes lo pueden ver en el reglamento de carreteras. También lo pueden ver en el reglamento de carreteras. Y les voy a decir en qué consiste, ¿eh? Les voy a decir en qué consiste esa tabla que la tenemos que tener en cuenta. Para una velocidad de 30 kilómetros por hora, que es la velocidad que nosotros vamos a utilizar, para una velocidad de 30 kilómetros por hora, dice el reglamento, si tienes una curva tipo S, la longitud mínima es 42 metros. Y si tienes una curva tipo O, la longitud mínima es 84 metros. Y si tienes un tramo recto, la longitud máxima del tramo recto debe ser 500 metros. Esto para una velocidad de 30 kilómetros por hora, esto debe de respetarse. Entonces ustedes seguramente se preguntarán, ¿no? Profesor, ¿pero qué cosa es una curva tipo S, no? Vamos a ver si por acá hemos puesto un ejemplo, ¿eh? Acá hay una curva tipo S, ¿no? Esta es una curva tipo S. ¿Qué significa la curva tipo S? Que el ángulo de deflexión cambia de giro. Primero tiene un giro horario y después tiene un giro antihorario. O al revés, ¿no? Si el vehículo viene de esta parte derecha hacia la parte izquierda, entonces vamos a ver que el giro va a ser primero antihorario, después vendrá un tramo recto y después viene el giro horario. Va a cambiar, ¿no? A ver, si nosotros vamos del PC al PT, ¿no? PC significa punto de comienzo de curva, el punto donde comienza la curva, y PT es el punto donde termina la curva. Entonces vamos por acá con un vehículo, llegamos al PC. Nos damos cuenta que tenemos un giro horario. Entonces, este es un ángulo de deflexión horario. Es como decir una curva a la derecha, ¿no? Llegamos aquí, termina la curva y comienza un tramo recto. Y luego giramos nuevamente, pero ahora lo hacemos o sea, una curva a la izquierda. Cuando vemos que el ángulo de deflexión cambia de sentido, cuando cambia de derecha a izquierda, decimos que es una curva reversa o también una curva tipo S. Esta es una curva tipo S. Y si nosotros tenemos una curva tipo S, ¿cuánto es la longitud mínima que tiene que tener el tramo recto? 56 metros si la velocidad de diseño es 40 kilómetros por hora. Y esto está en la tabla. 56 metros. Vamos a la tabla y vemos aquí, pues, ¿no? 56 metros es la mínima longitud del tramo recto si la velocidad de diseño es 40. En el caso nuestro, como vamos a elegir 30 kilómetros por hora, si tuviéramos un alineamiento donde cambia de sentido,
el ángulo de deflexión, entonces esta longitud tendría que ser 42 metros, como mínimo. O sea, puede ser 42, 43, 44, puede ser 50, 70, pero no puede ser 41, no puede ser 39, la longitud. Tiene que ser siempre el valor mínimo 42 metros o más. Ahora, podemos tener otro caso. Podemos tener que la curva gire en sentido horario, avanza un tramo recto y vuelve a girar en sentido horario. Vuelve a girar en sentido horario. En ese caso, entonces, tenemos que los dos giros son en el mismo sentido, horario y horario. También puede ser antihorario, antihorario. En este caso ha sido horario y horario para nuestro segundo ejemplo. Cuando tenemos dos curvas en el mismo sentido, de ángulo de deflexión, se le llama las curvas O. Y eso ustedes lo encuentran aquí, lo tienen aquí en esta hoja de información, ¿ya? Las curvas O son cuando presentamos radios de curvatura del mismo sentido. La curva S es cuando los radios de curvatura tienen sentidos contrarios. Entonces, aquí ustedes se dan cuenta cuándo es S y cuándo es O. Pero si la curva es O, si se presenta en nuestro alineamiento dos giros en el mismo sentido, el tramo recto tiene que medir como mínimo 84 metros. ¿Ya? Si nosotros tenemos una curva, luego un tramo recto, y luego otra curva en el mismo sentido que la anterior, entonces esta longitud de la flecha roja tendría que medir 84 metros. Y eso tenemos que hacer respetar en nuestro alineamiento. Tenemos que dar tramos, pero no son tramos a libre albedrío. Son tramos que tienen que responder a la norma. ¿Qué más le dice esta separata? Esta separata le dice, mire, esta es una curva circular, horizontal, simple. Y como el ángulo de deflexión es horario, entonces se le llama curva a la derecha. Porque es horario, ¿no? Es un ángulo más. Hacemos un volteo a la derecha, también se le llama curva a la derecha. El reglamento le llama curva a la derecha. ¿Y cuáles son los nombres que tiene una curva circular? Aquí está. El PC es el punto de inicio de la curva. El PC es el punto de inicio de la curva. Y el PT, que se le llama punto de tangencia, ¿no? El PT, que se le llama punto de tangencia, es el punto donde termina la curva. El punto de intersección de los alineamientos, eso sí lo conocemos desde el inicio del semestre, se llaman los PIs. Los PIs, punto de intersección de un alineamiento de entrada y un alineamiento de salida. Los puntos de intersección. Esto sí lo conocemos de nuestro primer dibujo. Delta. Delta, ángulo de deflexión. También lo conocemos desde nuestra primera semana de clases. El delta, que es el ángulo de deflexión. Tal vez para nosotros el día de hoy una buena fórmula que ustedes van a repasarla, más que las otras, ¿no? Es la subtangente. La subtangente, que es esta longitud del PC al PI, que es igual a la longitud del PT al PI. Este es un punto exterior. El PI es un punto exterior a la curva.
Y desde este punto exterior se pueden trazar dos tangentes. La distancia del PI al punto de tangencia de la primera línea es igual a la distancia del PI al punto de tangencia de la segunda línea, del segundo alineamiento. Por eso acá ven ustedes que del PI al PC mide T y del PI al PT también mide T. Y a T se le llama la subtangente. Por acá está. Se le llama la longitud de la subtangente. T es longitud de la subtangente. ¿Cómo se calcula T? T se calcula multiplicando el radio de la curva, por la tangente de la mitad del ángulo de deflexión. Aquí está la fórmula. T es igual al radio por la tangente de la mitad del ángulo de deflexión. Entonces, esta primera fórmula de la tangente hay que tenerla presente también para el día viernes, ¿no? Entonces voy a anotar un segundo punto que vamos a anotar aquí. Además de las longitudes, entramos en tangente las curvas circulares, horizontales, simples. Y sobre todo, sus elementos geométricos y de todos los elementos geométricos, por lo menos dos, la subtangente o tangente, ¿no? Como lo llaman en geometría, le llaman tangente nada más. Y la longitud de curva. Por lo menos esas dos, ¿no? Que son las que vamos a utilizar con más frecuencia, la subtangente y la longitud de curva. Las otras no es que no sean importantes, también son importantes, pero lo estudiaremos más adelante en el tema de replanteo, de curva. Ahora, en el tema de diseño, el más importante es la subtangente y la longitud de curva. A ver, ¿qué otra cosita más tiene nuestra separata? Los radios, ¿no? Los radios mínimos. Ya, este también es otro de los temas. Es mirar siempre la tabla y recordar por lo menos para nuestro proyecto, ¿no? Cuando ustedes estén en otro tipo de proyectos, verán la tabla para sus necesidades, ¿no? Vamos a poner aquí radios mínimos para el diseño de carreteras. Y vamos a darle una miradita a ese radio mínimo, ¿eh? O sea, el alineamiento que nosotros vamos a elegir tiene que satisfacer estos elementos que estamos dando. O sea, no puede ser que nosotros hagamos un trazo de un alineamiento y no cumpla lo que dice el reglamento. No vale, pues, ¿no? ¿Qué es lo que le dice el reglamento de carreteras? Le dice, mira, si vas a construir o rehabilitar o mejorar el trazado de una curva o de una carretera que tiene una velocidad de diseño de 30 kilómetros por hora, que es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Entonces tu radio mínimo redondeado debe ser 35 metros, ¿no? Recuerden ustedes que en el momento inicial de la sesión
dibujé una curva con 35 metros de radio. ¿Por qué? Porque para nosotros va a ser un radio mínimo que tenemos que respetar, ¿no? O sea, le podamos dar 40, por supuesto, 50, por supuesto, 60, por supuesto, pero no le podemos dar, por ejemplo, 30 metros de radio, porque según la fórmula, el radio por la fórmula sale 33.7. Se le puede dar 34 de repente, ¿no? Pero el reglamento dice, ¿no? Si el cálculo sale 33.7, para este peralte y para este coeficiente de fricción de los neumáticos y el pavimento, entonces mejor utiliza 35 metros de radio. Es lo que dice el reglamento. Esta es una tabla del reglamento. Nosotros vamos a utilizar un radio mínimo de 35 metros. O sea que podemos darle 35, 36, 37, 40, 45, pero no le podemos dar 30 metros de radio, 25 metros de radio, porque estaríamos inferior al radio mínimo. Y eso creo que es todo. Sí, eso es todo, ¿no? Es todo ya, bueno, la bibliografía que siempre es el diseño geométrico de carreteras 2018. Esto es con relación a la separata número 5. Entonces vamos a recapitular. El día viernes nosotros vamos a seleccionar un trazo horizontal. Vamos a hacer algunas pruebas, algunos minutos, ¿no? Introductorios, ¿no? Vamos a hacer un trazo libre, nosotros, cada uno de ustedes por ahí, ¿no? Buscará un trazo a su manera, ¿no? Pero después nosotros vamos a hacer le voy a dar una lista, ¿no? de trazos para que ustedes, todo el aula, tenga un trazo y lo comenzamos a evaluar. Vemos sus tramos rectos, si cumple o no cumple. Y vemos si tiene curva en S, si tiene curva O. Y vemos los radios, ¿no? Que los radios sean mayores a 35 metros. Y si vemos que todo cumple, entonces ese será nuestro alineamiento. Le obtendremos sus características, ¿no? Le vamos a obtener su distancia y su azimut. Y eso sería nuestro trabajo de la semana. Dar por terminado un alineamiento para poder continuar con nuestra carretera. Después le pondremos las curvas, tendremos un eje, haremos perfil longitudinal de nuestro terreno. Entonces van a ver ustedes que se comienza a extender, ¿no? Nuestro curso a partir del plano de curvas de nivel que hemos trabajado en la semana número 3. No necesitamos memorizar los datos, ¿eh? Eso sí les digo, no se trata de memorizar. Se trata solamente de averiguar si estamos en una carretera de 60 kilómetros por hora, ir a la tabla y observar en la línea 60 kilómetros por hora cuánto miden mis tramos para esa velocidad de diseño. ¿Ya? O sea, saber que existe un documento técnico que tenemos que nosotros visualizar para dar por aprobado nuestra selección. Igualmente, ¿no? Sabemos que hay unas curvas que tienen radios mínimos exigidos. Y saber también qué es una curva, ¿no? Qué es una curva de carretera, qué es una curva de empalme, ¿no? Su radio de curvatura, su ángulo de deflexión, por qué es a la derecha, por qué es a la izquierda, qué nombre tienen sus elementos principales, cómo se calcula la longitud de la curva,
cómo se calcula la subtangente, que son datos importantes que tenemos que tener presentes. Entonces, aquí está resumido. Y no lo vamos a memorizar porque ustedes tienen la hoja de información y vamos a recurrir a la hoja de información. Ahora, vamos a finalizar con la hoja de información número 6. Seguramente la hoja de información número 6 recalca, ¿no?, el tema del alineamiento. A ver, sería bueno hacer un seguimiento como un resumen. Dice, elementos geométricos del alineamiento preliminar de una carretera. Categoría de la vía, velocidad de diseño. La categoría de la vía suele obtenerse de la demanda. Y nosotros vamos a trabajar con una demanda estimada porque nosotros no estamos yendo a un lugar in situ a determinar la demanda para una carretera. Entonces, esto lo vamos a poner a continuación como un resumen para que ustedes lo tengan, ¿ya? Categoría de la vía se refiere a la demanda. Vamos a poner aquí criterios de diseño. Categoría de la vía. Bueno, si trabajamos con 6.000 vehículos diarios, 4.000 vehículos diarios, pues en un piso altitudinal de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, no vamos a poder una autopista pues de 5 carriles, ¿no? Con vía de doble sentido. Eso es un poquito más probable en terrenos planos. Entonces nosotros vamos a trabajar con una demanda estimada. O sea, es estimado porque es un valor que nosotros estamos proponiendo. No sabemos nosotros exactamente en el lugar cuánto es el IMDA, porque eso hay que calcularlo, ¿no? Hay que ir a hacer un trabajo estadístico en la zona. Vamos a considerar que nosotros tenemos una vía, una carretera, que tiene un promedio de 200 vehículos por día. Ya, vamos a trabajar así, a un proyecto pequeñito, ¿no? Vamos a trabajar un proyecto pequeño, 200 vehículos, digo. Orografía. En cuanto a la orografía, y he revisado los trabajos que ustedes han realizado, todos los trabajos indican que el terreno es ondulado. Es un terreno tipo 2, ondulado. Bueno, ustedes seguramente se preguntarán, ¿no? Profesor, ¿y a usted cuánto le salió la orografía, ¿no? Vamos a ver cuánto me ha salido, ¿eh? Voy a cerrar un archivo.
y voy a ver cuánto salió. ¿Me dicen si se ve el Excel? No, profe. Ya, vamos a ponerlo de nuevo. Ahora, Sí, ahora sí, profesor. ya. Miren, yo he podido revisar su trabajo y la mayoría de las orografías están en un promedio de 42, 43, 44, 44 punto y algo, ¿no? 44.5. Pero está bien cercano el cálculo que ustedes han hecho, digamos que en promedio coincide con el mío, ¿no? Son valores, digamos, equipotentes, ¿no? Me parece que con muchos de ustedes coincido si no dejamos decimales, coincido con el valor entero. Entonces, estas son mis 10 líneas, ¿no? Las 10 distancias verticales que he tomado y las 10 distancias horizontales. Y estas son las pendientes y esta es la pendiente promedio o talud promedio. Y acá al costado también he puesto la pendiente angular promedio. Ustedes han visto que las pendientes se pueden expresar porcentualmente o también angularmente. Y acá, como ustedes ven, los ángulos los he convertido a radianes, porque Excel, pues, no obedece cálculos en sexagesimal, ¿no? Entonces, solamente cuando calcula ángulos, te entrega en radianes, ¿no? Entonces, usted dice, no, o ya me entregó en radianes, ya me malogró totalmente, porque estos radianes ahora, ¿cuántos grados hexagesimales son, no? Entonces su compañero nos dice, ¿no? Profesor, para la semana de repaso, a ver si nos da una revisadita de cómo se convierte a radianes, ¿no? Porque el Excel, pues, no trabaja con ángulos sexagesimales. Entonces, si va a calcular una pendiente, te entrega la pendiente en radianes. Y una vez que está en radianes, la tienes que llevar a sexagesimales, ¿no? En cambio, si estás con calculadora, la calculadora te da de frente los ángulos en grados sexagesimales, ¿no? Así te entrega, ¿no? Así te entrega, la calculadora te entrega grados, minutos y segundos. Pero Excel no te entrega esto. Excel no te entrega grados sexagesimales. O sea, los gringos lo que te entregan es, te dan como respuesta, te dicen, ya bueno, ¿quieres saber tu pendiente? Dicen, ¿no? Ya, si quieres saber tu pendiente es, y te da esto acá, ¿no? Te dice, esta pendiente que estás calculando es 0.45, 0.37, 0.34, o sea, te lo da en radianes. Y bueno, pero sí puedes tomar una calculadora y convertir estos radianes a grados hexagesimales. Pero tú dices, ¿no? Pero si yo tengo calculadora, ¿por qué voy a obtener en radianes? Pues calculo de frente mi pendiente en grados hexagesimales, ¿no? Entonces, pero en mi caso, como ustedes ven, ¿no? Si quiero mostrar valores, tendría que ponerme a calcular uno por uno, ¿no? Y eso, pues, nos malograría toda la clase porque nos pasamos calculando y nos olvidamos de la topografía, ¿no? Esto es matemático, eso se puede hacer con una calculadora, ¿no?
Pero yo sí les muestro para que ustedes lo intenten en su calculadora. Este es mi ángulo promedio, 23 grados, 37 minutos, 11 segundos, y mi pendiente porcentual, 44%. Recuerden ustedes que el día de la sesión, del día viernes, mostré justamente la orografía calculada y una tabla que había acompañado su compañero Jonathan, Richard Jonathan, acompañó con una tabla obtenida del PPT, ¿no? Donde estaba la clasificación de terrenos por orografía. De todas maneras, como estamos en una sesión, aquí les muestro para que ustedes lo puedan tomar nota y cuando ustedes revisen su orografía, puedan comparar cifras, ¿no? Lo cierto es que es tipo 2, ¿no? Sea 45, sea 42, es un terreno tipo 2. Vamos a anotar aquí la solicitud de su compañero Richard para tomarlo en cuenta en la semana siguiente, que es la semana de repaso para topografía, para caminos y vías urbanas. Bueno, es un terreno tipo 2, ¿no? Es un terreno ondulado, terreno tipo 2. La velocidad de diseño que vamos a utilizar es 30 kilómetros por hora. Estos datos de diseño no van a cambiar, ¿ya? Se van a mantener en nuestro curso, ¿no? Lo estamos tomando así porque como son 200 vehículos por día, es una trocha carrozable. El, el reglamento lo considera 200 vehículos día, trocha carrozable. Carretera sin pavimento, ¿no? Y la pendiente máxima, 8%. La pendiente mínima, menos 2.5%. O sea que nuestra pendiente va a estar entre 2.5 y 8. No vamos a tener un trazo así casi horizontal, ¿no? Porque como estamos en un terreno que tiene bastante pendiente, no vamos a tener nosotros tramos casi planos, ¿no? Siempre nuestros tramos van a ser o bien de subida o bien de bajada, de repente con 6%, 7%, 3%, cada uno de los tramos. Ahora, para poder saber las pendientes necesitamos el trazo para averiguar las cotas que tiene en los PIs, ¿no? O sea, cada tramo, cada trazo, cada tramo tiene un punto de inicio, un punto de llegada. Y el punto de llegada, si comenzamos en punto A, el punto de llegada es el PI1. Entonces, en PI1, ¿qué cota tenemos? Para poder tener la distancia vertical y con la distancia horizontal, obtener la pendiente de ese tramo, que no debe de ser mayor a 8% y que no puede bajar también más de 2.5%, ¿no? Si está en descenso,
tendremos que llegar pues a 3, a 4, pero no vamos a llegar a 1.5% de pendiente negativa, porque ya estaríamos debajo de esta pendiente. Bien, estos serán entonces los criterios que ustedes lo anotarán. Ustedes entonces van a ponerse en su mente y decir, ya quiere decir entonces que mi alineamiento va a tener unas características de diseño. Se va a tratar de ser una carretera tipo trocha carrozable con un índice medio diario anual de 200 vehículos día, que su orografía de terreno es tipo 2. Hemos elegido una velocidad de diseño de 30 kilómetros por hora y las pendientes pueden ser en subida hasta 8%, en bajada hasta 2.5%. Entonces, cuando tengamos nuestro alineamiento, tienes que responder a estos datos. Además, tiene que responder al radio mínimo de 35 metros, porque ese es lo que dice la tabla. Para una velocidad de 30 kilómetros por hora, el radio mínimo es 35 metros. Y en cuanto a los tramos rectos, también, si es tipo S, 42 metros, si es tipo O, 84 metros, y si es un tramo recto, 500 metros. Ya, eso es lo que debe de cumplir nuestra carretera. Si cumple eso, entonces ya estamos con el curso aprobado, ¿no? Si desarrollamos eso, entonces ya tenemos una carretera para que nos sirva de base en cualquier trabajo que nosotros realicemos. Habrá que hacerle un plano completo, como dicen ¿no? los proyectos de carreteras, hacer un plano cada 500 metros, donde se pueda mostrar cada 500 metros el desarrollo de la carretera, sus elementos geométricos de las curvas y el perfil longitudinal. Creo que con eso tendríamos nuestro curso aprobado. Bien, entonces aquí solamente falta colocar el radio mínimo y los tramos rectos para 30 kilómetros por hora, que están en la tabla, ¿no? Vamos a ver si tenemos tiempo, lo ponemos de una vez. A ver, 11:40 y son 11:30. Antes que nos diga el gallito la hora, vamos a colocar acá entonces. Radio mínimo. $35 metros. Tramos. En tangente. Tipo S. Tipo O. Y tipo recto. Tipo recto, 500 metros. Como máximo. Tipo O, 84 metros. Mínimo. Tipo S, me parece que fue 42 metros.
mínimo también. Ahora lo vemos el día viernes. 42, 84, 500. O sea, tiene que respetarse nuestro alineamiento. Tiene que respetar estas condiciones. Vamos a ver si es 42. $42, 84, 500. Perfecto. Sí, está bien. 42, 84 y 500. Bien, entonces aquí les doy los criterios de diseño, ¿no? Lo que siempre un proyectista antes de comenzar a realizar su trazo tiene que tener algunos datos que ya están fijos, ¿no? Que no puede cambiar, ¿no? Como son, por ejemplo, su pendiente máxima, su pendiente mínima, sus radios mínimos, su velocidad de diseño, su demanda. Ya eso debe haber estudiado antes, ¿no? Y ahora sí nos vamos a colocar la lista de asistencia. Si hay preguntas, ahí ustedes me hacen en el chat. Voy a buscar la lista de asistencia para nuestro curso. Y con esto ya nos quedamos hasta el día en carreteras, hasta el día viernes. Esto en cuanto a carreteras, ¿no? El día de mañana sí vamos a tratar de terminar nuestro perfil longitudinal, que ya lo tenemos trazado, no solamente falta colocar en la lámina y colocar la grilla nada más, una cuadrícula que lleva. Y después con el perfil de su compañero Jack Cruzate, vamos a completar todo. Me voy a fijar la lista de los participantes que estamos presentes. Luis Antonio, Jack, Diana, Eduardo, James, Alejandro, Johnny, Mauricio, Cindy, Richard, Rubén, Solís y Renzo Paucar. Perfecto. Bien, ayer se portó bien la plantilla de su compañero James, ¿no? Bien, vamos a comenzar entonces. Alejandro se encuentra. De todas maneras, ustedes si tienen el micrófono, pueden responder presente. Sería mucho mejor. Presente, profe. Muchas gracias. Bonifacio. Presente, profesor. Muy buenos días y bienvenido a esta sesión de caminos. Profesor, Y disculpe, Johnny, no sé si se acuerda de mí, soy su alumno recién, bueno, por hoy estoy invitando, donde estoy adelante, no voy a colocar nada. En una forma, profesor, creo que primero que tiene mencionó como un profesor estudio por el lado de científicos. Bueno, yo tenía un contrato con la PCNR, Programa Nacional de Saneamiento Rural, ahí estoy trabajando, yo tenía contrato y bueno, me acabó. Y ahora bueno, estoy acá, profesor, y veo que han avanzado bastante, profesor, y lo entiendo todo lo que usted ha explicado, pero el problema, profesor, yo quisiera que me pudiera facilidad para poder mirar mis trabajos, bueno, mis compañeros han avanzado, ¿no? De las semanas pasadas. mira, Rubén, en estos momentos solo me quedan 2 minutos
el día de mañana voy a tratar de darte algunas pautas de qué es lo que yo puedo, en qué puedo apoyar y en qué no puedo, ¿no? No quiero, profesor. ¿Ya? Mañana que tenemos un poco más de tiempo, porque ahorita solo ya me van a poner el gallito, porque me quedan 3 minutos. Y Profesor, gracias. como luego viene una sesión con otro docente, entonces no me puedo pasar de su hora porque son horarios de transversales, son horas cortas, y si yo le quito 10 minutos, es bastante para ellos. Claro que profesor, muchas gracias. ¿Sí? Sí, profe. Pero mañana sí, con mucho gusto, vamos, te voy a dar lo que yo puedo hacer, ¿no? Lo que la institución me permite, y qué puedo hacer por los estudiantes y qué es lo que no puedo, ¿no? Porque hay algunas cosas que sí nos fiscalizan semana a semana y no se puede hacer, ¿no? Pero lo que está a No mi entiendo alcance, sí. ¿Ya? que profesor, muchas gracias. Gracias, profesor. Bien, entonces, mi agradecimiento, como siempre les he manifestado a todos los presentes, por sus participaciones, por la atención prestada. Estamos, como decía su compañero Rubén, estamos prácticamente ya a mitad de camino en lo que es la parte de carreteras, porque las últimas sesiones son sobre vías urbanas. Entonces estamos llegando casi a la mitad de lo que es carreteras y hemos tenido un gran avance, ¿no? Y igualmente mañana en el trabajo de saneamiento, ustedes tienen una plantilla que la hemos tratado de explicar lo más que se pueda y ya hemos entrado a la parte del dibujo. Continuaremos el día de mañana y por el día de hoy me despido de ustedes, que tengan un buen día y conmigo será hasta el día de mañana.